Los candelabros resplandecían con 1000 velas esa noche de 1835, arrojando una luz dorada sobre los rostros de las familias más ricas de Savannah, mientras alzaban copas de cristal llenas de un vino tinto profundo. Margaret Ellis se movía entre la multitud como una sombra, sus manos oscuras firmes mientras servía una cosecha tras otra, su rostro una máscara indescifrable, pero bajo esa calmada apariencia, su corazón martilleaba con la certeza de lo que había hecho, lo que ya recorría los torrentes sanguíneos de cada invitado que había llevado sus labios a esas copas. Para la medianoche comenzarían los gritos. Al amanecer, la novia y el novio yacerían fríos en su lecho nupcial y Margaret se habría ido, desvanecida en una oscuridad que la tragaría por completo. El gran salón Ashford permanecería vacío durante décadas, sus puertas selladas, sus ventanas oscuras, porque algunos decían que si escuchabas con atención en las noches tranquilas, todavía podías oír su risa resonando en esas habitaciones abandonadas, el sonido de una mujer que finalmente había recuperado lo que le fue robado. Antes de continuar, por favor, pulsa el botón de suscribirte para alegrarme el día y déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios. La historia de Margaret Ellis no comenzó en ese brillante salón de baile, sino 23 años antes, en un abarrotado barracón de esclavos detrás de la finca Petton, donde su madre Clara murió, trayéndola a un mundo que nunca la vería como completamente humana. Los primeros recuerdos de Margaret eran de suelos de madera áspera, el olor a jabón de lejía y sudor, y el dolor constante del hambre que le roía el vientre, incluso cuando había comido. Aprendió pronto que las lágrimas no traían más que trabajo más duro y palabras más ásperas, así que dejó de llorar antes de su tercer cumpleaños y nunca volvió a hacerlo. La familia Petton poseía 42 personas esclavizadas y Margaret fue criada entre ellas, pasada de una cuidadora a otra a medida que cada mujer era vendida o moría por el brutal trabajo que las consumía año tras año. Para cuando Margaret tenía 7 años, ya trabajaba en la casa principal, lo suficientemente pequeña como para caber en espacios estrechos para fregar suelos y pulir la plata, sus dedos sangrando por los químicos agresivos y las cerdas ásperas. La ama Petton era una mujer delgada de rasgos afilados y palabras aún más afiladas, que creía que las manos ociosas eran el taller del diablo, y se aseguraba de que ninguna mano bajo su techo estuviera jamás ociosa. Inspeccionaba el trabajo de Margaret con sus dedos enguantados de blanco, buscando cualquier mota de polvo o mancha que justificara la correa que guardaba colgada junto a la puerta de la cocina. Margaret aprendió a ser perfecta, o tan cerca de la perfección como podía ser una niña, porque la imperfección significaba dolor, y el dolor significaba trabajar al día siguiente con verdugones que se abrían y sangraban a través de su fino vestido. Pero Margaret no era como los otros niños de los barracones. Tenía una mente que absorbía todo a su alrededor, catalogando detalles y patrones que otros pasaban por alto. Observaba cómo la gente blanca se movía por el mundo, cómo hablaban y gesticulaban, qué los hacía sonreír y qué los enfurecía. Aprendió a leer sus estados de ánimo en la inclinación de una cabeza o en la tensión de una mandíbula, y usó ese conocimiento para hacerse lo suficientemente útil como para que la conservaran, pero lo suficientemente invisible como para evitar la atención. Esta habilidad le sirvió bien a medida que crecía y fue trasladada de fregar suelos a servir en la mesa, donde permanecía de pie durante horas sosteniendo bandejas o sirviendo vino, mientras los Petton y sus invitados hablaban como si ella no fuera más consciente que los muebles. Fue en estas cenas donde Margaret recibió su verdadera educación. Los hombres hablaban de política y precios del algodón, de negocios de tierras y subastas de esclavos, hablando casualmente de comprar y vender seres humanos como si discutieran sobre ganado o muebles. Las mujeres chismorreaban sobre escándalos y compromisos, sobre quién se casaba con quién y qué familias ascendían o caían en la rígida jerarquía social de Savannah. Margaret lo absorbía todo.
archivando nombres y conexiones, rencores y alianzas, construyendo en su mente un mapa detallado del mundo blanco que controlaba cada aspecto de su existencia. Aprendió que familias estaban endeudadas, que hombres mantenían amantes en los barrios de color, que esposas sabían de las actividades de sus maridos y cuáles fingían ignorancia para mantener sus cómodas vidas. Cuando Margaret tenía 14 años, sucedió algo que cambió la trayectoria de su vida para siempre. Un nuevo esclavo llegó a la finca Petón, un hombre llamado Moses, que había sido vendido al sur desde Virginia, después de la muerte de su anterior dueño. Moses era diferente a los otros hombres de los barracones. Sabía leer y escribir, habilidades que había aprendido en secreto del joven hijo de su antiguo amo, y se comportaba con una dignidad que ninguna cantidad de esclavitud podía arrebatarle. Era mayor que Margaret por unos 15 años, con manos fuertes marcadas por el trabajo en el campo y ojos que contenían tanto una tristeza tremenda como una voluntad inquebrantable. Moses también vio algo en Margaret, una chispa de inteligencia y rabia que ella mantenía cuidadosamente oculta a los ojos de los blancos, pero que ardía brillante cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Moses comenzó a enseñarle en momentos robados, rascando letras en la tierra con palos, mostrándole cómo los símbolos se convertían en palabras y las palabras en poder. La lectura era ilegal para las personas esclavizadas en Georgia, castigada con latigazos o algo peor. Pero Margaret devoraba cada lección con un hambre que superaba incluso su inanición física. Aprendió a reconocer palabras en los papeles que los Petón dejaban esparcidos por la casa, en las etiquetas de los frascos de medicinas y conservas en la cocina, en los libros encuadernados en cuero, en el estudio del amo Petón, que ella desempolvaba, pero que nunca había imaginado que podría entender. El mundo se abrió para ella de maneras que no había creído posibles. Y con esa apertura vino una comprensión más profunda del horror total de su situación, porque una vez que Margaret supo leer, comenzó a ver cuán minuciosamente el sistema estaba diseñado para mantenerla esclavizada. Leyó anuncios de subastas de esclavos en periódicos dejados sobre las mesas, descripciones de seres humanos reducidos a sus características físicas y valores en dólares. Leyó leyes que la declaraban 3/5 partes de una persona, propiedad que podía ser comprada, vendida y criada como ganado. Leyó tratados religiosos que la ama guardaba en el salón, interpretaciones retorcidas de las escrituras usadas para justificar el mantenimiento de otros humanos en esclavitud, afirmando que la esclavitud fue ordenada por Dios mismo, y leyó, cuando podía robar un momento a solas en el estudio, tratados filosóficos sobre los derechos naturales y la dignidad humana que el amo guardaba en sus estantes. Palabras escritas por hombres que afirmaban que todos los humanos fueron creados iguales, mientras simultáneamente poseían a otros humanos y no veían contradicción en ello. La rabia que siempre había hervido a fuego lento bajo el cuidadoso exterior de Margaret comenzó a bullir. Miró a los Petón con una nueva comprensión, viéndolos no como superiores naturales, sino como personas que habían construido sus vidas enteras sobre trabajo robado y humanidad robada. La fina ropa y los caros cigarros del amo Petón se pagaban con el sudor y la sangre de personas que mantenía encadenadas. Las joyas y los vestidos de seda de la ama Petón se compraban con dinero extraído de trabajadores que no recibían nada más que la subsistencia básica y una crueldad constante. Los hijos de los Petón, a quienes Margaret había criado y cuidado con más ternura que sus propios padres, heredarían no solo riqueza, sino todo un sistema diseñado para perpetuar el sufrimiento de personas que se parecían a ella. Pero Margaret no era tan tonta como para dejar que su rabia se mostrara. Continuó siendo la sirvienta perfecta, anticipando las necesidades antes de que fueran expresadas, moviéndose por la casa como un fantasma, su rostro una máscara de sumisión inexpresiva, mientras su mente trabajaba constantemente, planeando y calculando. Escuchaba con más atención ahora las conversaciones en las cenas, prestando especial atención cuando la charla se centraba en el veneno.
La sociedad de Savannah estaba obsesionada con el envenenamiento en la década de 1830, aterrorizada por el poder que las personas esclavizadas podían ejercer a través de su control sobre la preparación de alimentos. Había constantes rumores de esclavos envenenando a sus amos, de familias enteras enfermando por comida contaminada, de muertes misteriosas de las que se susurraba, pero que rara vez se investigaban abiertamente, porque hacerlo sería admitir vulnerabilidad, reconocer que las personas que mantenían en esclavitud podían tener albedrío y poder. La gente blanca discutía varios venenos con una mezcla de miedo y fascinación. Hablaban del arsénico, que se podía obtener del veneno para ratas y causaba violentos dolores de estómago y la muerte. Mencionaban la belladona, que se encontraba en la naturaleza y era capaz de causar delirio e insuficiencia cardíaca. Susurraban sobre la adelfa, que crecía en jardines por toda Savannah y era hermosa a la vista, pero mortal si se consumía. Margaret memorizó cada palabra, guardando la información para un futuro que aún no podía visualizar claramente, pero que sabía que se acercaba. Comenzó a estudiar las plantas en el jardín de los Petón y en los bosques circundantes, aprendiendo cuáles eran simplemente dañinas y cuáles letales, cuáles actuaban rápidamente y cuáles tardaban en matar, cuáles podían ser detectadas y cuáles no dejaban rastro. Moses observaba la transformación de Margaret con preocupación y orgullo a partes iguales. Entendía su ira porque él también la sentía. La había sentido cada día de sus 40 años de esclavitud, pero también sabía que la ira, sin una planificación cuidadosa, solo conducía a la muerte, generalmente brutal y pública, diseñada para aterrorizar a otras personas esclavizadas hasta la sumisión. Le aconsejó paciencia, la instó a esperar el momento adecuado, si es que alguna vez llegaba un momento, a pensar no solo en la venganza, sino en la supervivencia. Pero Margaret era joven, y la juventud no siempre valora la supervivencia por encima de la justicia. Sonrió a Moses y asintió a su sabiduría, mientras continuaba en privado sus estudios, sus preparativos para algo que aún no podía nombrar, pero que sentía acercarse como una tormenta en el horizonte. El verano de 1834 trajo cambios al hogar de los Petón. El amo Petón había hecho una serie de malas inversiones en futuros de algodón y de repente se encontró necesitado de dinero en efectivo. Los susurros que Margaret escuchaba sugerían que estaba al borde de la bancarrota, que podría tener que vender algunos de sus esclavos para cubrir sus deudas. Todo el barracón vivió con miedo durante esos meses, sabiendo que las familias podían ser destrozadas en cualquier momento, que los maridos podían ser vendidos lejos de sus esposas, los hijos de sus madres, todo para satisfacer las deudas de juego de un hombre blanco. Moses abrazó a Margaret con fuerza durante ese tiempo. Su relación había evolucionado de maestro y alumna a algo más profundo, aunque ambos sabían que era un amor que podía ser destruido en cualquier momento por una factura de venta. Pero la salvación financiera que llegó a los Petón vino en una forma inesperada. La hermana menor del amo Petón se había casado bien con un hombre llamado Cornelius Ashford, quien poseía una de las plantaciones más grandes de la costa de Georgia y ejercía una considerable influencia en la sociedad de Savannah. Los Ashford tenían un hijo, Richard, que tenía 26 años y aún no estaba casado a pesar de los desesperados intentos de su madre por encontrarle una esposa adecuada. Richard era conocido en toda Savannah como un hombre difícil, propenso a ataques de ira y a la bebida excesiva, lo suficientemente guapo, pero con una vena cruel que hacía que la mayoría de las familias respetables dudaran en ofrecer a sus hijas. Pero los Petón también tenían una hija, Catherine, que tenía 19 años y era considerada hermosa a pesar de no tener dote y de tener las perspectivas familiares dañadas por los problemas financieros de su padre. Se llegó a un acuerdo entre las familias. Catherine se casaría con Richard, aportando el nombre de Petón y cualquier conexión social que aún quedara intacta, mientras que los Ashford pagarían las deudas de Petón y asegurarían el futuro financiero de la familia. Catherine no tuvo voz en el asunto, por supuesto, aunque Margaret la escuchó llorar en su dormitorio la noche en que se anunció el compromiso.
Margaret no sentía un amor particular por Catherine, quien le había tirado del pelo y abofeteado la cara con suficiente frecuencia cuando era niña, y se había convertido en una mujer que trataba a las personas esclavizadas con crueldad casual. Pero incluso Catherine no merecía ser vendida a un hombre como Richard Ashford, aunque Margaret supuso que era apropiado que las mujeres blancas aprendieran lo que se sentía ser propiedad, incluso si sus cadenas estaban hechas de oro y sus ventas disfrazadas de bodas. La boda se planeó para septiembre de 1835 y se celebraría en Ashford Hall, la gran finca de la familia a las afueras de Savannah. Sería el evento social de la temporada, con listas de invitados que incluían a las familias más prominentes de Georgia e incluso a algunos dignatarios de lugares tan lejanos como Charleston y Atlanta. Los Ashford no escatimaron en gastos para los preparativos, decididos a demostrar su riqueza y poder a través de la pura extravagancia de la celebración. Trajeron personal adicional de su plantación para complementar a los sirvientes de la casa, y entre los transferidos temporalmente a Ashford Hall se encontraban varias personas de la finca Petón, incluida Margaret. Margaret llegó a Ashford Hall 3 semanas antes de la boda para ayudar con los preparativos en la cocina. La casa era enorme, mucho más grande que la casa de los Petón, con techos altísimos y muebles y obras de arte importados que representaban más riqueza de la que todos en los barracones de esclavos juntos verían en 10 vidas. La cocina era una operación masiva supervisada por una mujer esclavizada llamada Bessie, que había cocinado para los Ashford durante 30 años y dirigía su dominio con precisión militar. Bessie echó un vistazo a Margaret y la asignó al servicio de vinos, una posición relativamente prestigiosa que requería una mano firme y una apariencia presentable. Margaret sería responsable de asegurar que las copas permanecieran llenas durante todo el banquete de bodas, moviéndose entre los invitados con botellas de vino francés importado que costaban más por botella que una vida humana. La ironía no pasó desapercibida para Margaret, aunque mantuvo su rostro cuidadosamente neutral mientras recibía sus instrucciones. Sería invisible a plena vista, una mano oscura unida a una botella de vino, rellenando copas de cristal, mientras la gente blanca celebraba una unión que era poco más que una transacción comercial vestida de seda y flores. Aprendió la disposición del gran salón donde se celebraría la boda, memorizando la ubicación de puertas y ventanas, notando qué habitaciones estaban cerradas con llave y cuáles eran accesibles, trazando rutas de escape que tal vez nunca necesitaría, pero que quería conocer de todos modos. Conoció a los otros sirvientes que trabajarían en el evento, docenas de personas esclavizadas de varias propiedades de Ashford, todas ellas llevando la misma máscara de sumisión, mientras sus ojos delataban diversos grados de ira, resignación y derrota exhausta. Entre los otros sirvientes había un joven llamado Josiah, que trabajaba en los establos de Ashford. Tenía quizás 20 años, con la complexión delgada de alguien que trabajaba duro, pero nunca comía lo suficiente, y ojos que contenían una chispa de algo peligroso. Josiah había intentado escapar 2 veces antes. Ambas veces fue capturado y devuelto para recibir castigos brutales que le dejaron cicatrices en la espalda y una cojera en la pierna izquierda. Debería haber sido quebrado por esas experiencias, pero en cambio lo habían forjado en algo más duro, más decidido. Él y Margaret reconocieron algo el uno en el otro de inmediato. Una comprensión compartida de que algunas jaulas no podían ser soportadas sin importar el costo de liberarse. Josiah le contó a Margaret sobre las redes de personas que ayudaban a las personas esclavizadas a escapar. Susurradas leyendas del ferrocarril subterráneo que movía a la gente hacia el norte, a la libertad en Pensilvania y más allá. Habló de casas seguras y códigos secretos, de conductores que arriesgaban sus vidas para guiar a los fugitivos a través de territorio hostil, de antiguos esclavos que habían llegado a la libertad y habían construido nuevas vidas en lugares donde eran reconocidos como completamente humanos.
Margaret escuchó estas historias con avidez, permitiéndose imaginar una vida más allá de Savannah, más allá de los Petón y los Ashford y todas las demás familias que pensaban que la poseían. Pero también era lo suficientemente práctica como para saber que escapar era extraordinariamente difícil, que las probabilidades de llegar a la libertad eran minúsculas, que la mayoría de las personas que lo intentaban terminaban siendo capturadas y castigadas de formas diseñadas para aterrorizar a todos los demás hasta la sumisión. A medida que se acercaba el día de la boda, la tensión en Ashford Hall alcanzó un punto álgido. La ama Ashford era una mujer poseída, exigiendo perfección en cada detalle, mientras cambiaba constantemente de opinión sobre las decoraciones, los platos del menú y la disposición de los asientos. El personal esclavizado soportaba el peso de su ansiedad, trabajando jornadas de 20 horas para acomodar sus interminables demandas, arrebatando unas pocas horas de sueño antes de ser despertados para comenzar de nuevo. Margaret trabajaba en la cocina y los almacenes, ayudando a preparar el elaborado festín que alimentaría a más de 100 invitados. Habría carnes asadas y delicados pasteles, quesos importados y ostras frescas, elaboradas confecciones hechas con azúcar que había sido producido por personas esclavizadas en el Caribe y enviado al norte para endulzar las vidas de personas que nunca habían sentido el látigo. Fue durante este tiempo, mientras se movía por los almacenes haciendo inventario de las botellas de vino, que Margaret lo encontró. Escondido en un estante alto, detrás de cajas de ropa de cama sin usar, había una pequeña botella de vidrio con una etiqueta escrita a mano que decía «veneno para ratas, arsénico, peligro». Sus manos temblaron ligeramente mientras la bajaba, sintiendo su peso, comprendiendo de inmediato lo que había sido puesto en sus manos. El arsénico era un polvo blanco, casi insípido, que podía mezclarse con comida o bebida, y causaría un terrible sufrimiento antes de la muerte. Era imperfecto para sus propósitos, porque a veces podía detectarse por un sabor metálico y porque los síntomas aparecían con relativa rapidez, pero estaba disponible y accesible de una manera que otros venenos no lo estaban. Margaret se quedó en ese oscuro almacén sosteniendo esa botella por lo que pareció una eternidad, aunque solo pudieron haber sido unos minutos antes de que escuchara pasos y la devolviera rápidamente al estante. Su corazón martilleaba en su pecho mientras regresaba a la cocina. Su mente corría con posibilidades y consecuencias. Podía envenenar el banquete de bodas, podía contraatacar al sistema que le había robado la vida y la vida de todos los que amaba. Podía hacer que los Ashford y sus invitados sufrieran como ella y su gente habían sufrido, pero tal acto no sería sin costo. Se culparía a las personas esclavizadas, serían torturadas para obtener confesiones, serían ejecutadas públicamente para demostrar lo que les sucedía a aquellos que se atrevían a atacar a sus amos. Toda la comunidad negra de Savannah enfrentaría un mayor escrutinio y violencia después. Durante varios días, Margaret luchó consigo misma. Pensó en Moses, a quien había dejado atrás en la finca Petón, y quien probablemente enfrentaría un castigo, aunque fuera inocente, simplemente porque habían sido cercanos. Pensó en Josiah y Bessie y en todos los demás sirvientes de Ashford Hall que serían sospechosos e interrogados. Pensó en los niños de los barracones que verían una mayor brutalidad a raíz de tal acto. Y pensó en la alternativa, que era seguir viviendo como había vivido, viendo a la gente que amaba ser vendida y trabajada hasta la muerte, viendo a la gente blanca celebrar su riqueza y poder mientras fingían que la base de su sociedad no estaba construida sobre huesos y sangre. La noche antes de la boda, Margaret yacía despierta en el estrecho espacio que compartía con otras 5 sirvientas. Escuchó sus respiraciones en la oscuridad e intentó rezar. Aunque ya no estaba segura de si había un Dios que se preocupara por el sufrimiento de las personas esclavizadas, no cuando ese mismo Dios era invocado constantemente para justificar su esclavitud. Pensó en su madre, Clara, a quien nunca había conocido, que había muerto trayéndola a este mundo de sufrimiento. Se preguntó qué querría Clara que hiciera, si su madre le aconsejaría paciencia y supervivencia, o apoyaría un contraataque sin importar el costo.
Pero Clara llevaba mucho tiempo muerta, su cuerpo enterrado en una tumba sin nombre en algún lugar de la finca Petón, y no podía ofrecer ninguna sabiduría a la hija que nunca había conocido. Al amanecer, Margaret había tomado su decisión. Se levantó con los otros sirvientes y comenzó los elaborados preparativos para el día de la boda, moviéndose a través de sus tareas con precisión mecánica, mientras su mente trabajaba en un nivel completamente diferente. No envenenaría todo el festín porque eso mataría indiscriminadamente, incluyendo a las personas esclavizadas que servían la comida y quizás a algunos invitados que nunca la habían dañado personalmente, pero envenenaría el vino que se serviría a la novia y al novio, y a la mesa principal donde se sentaban los Ashford y los Petton, las personas más directamente responsables de su sufrimiento y del sufrimiento de aquellos a quienes amaba. No era justicia, no realmente, pero era algo, un acto de desafío que al menos perturbaría el buen funcionamiento de un sistema que convertía a los seres humanos en polvo. La mañana de la boda amaneció clara y cálida, un día perfecto de septiembre, con la brisa justa para hacer soportable el calor. Margaret trabajó con los otros sirvientes para transformar Ashford Hall en un escenario adecuado para la boda del año. Se arreglaron flores en enormes exhibiciones, llenando cada habitación con el aroma de rosas y gardenias. Se colocaron y encendieron velas, miles de ellas, creando un cálido resplandor a medida que la tarde se desvanecía hacia la noche. El gran salón, donde se llevarían a cabo la ceremonia y el banquete, era magnífico, con largas mesas cubiertas con manteles importados y puestas con porcelana y plata que representaban generaciones de riqueza de los Ashford. A la cabeza de la sala se encontraba la mesa de los novios, una plataforma elevada donde se sentaría el cortejo nupcial, mirando a los invitados reunidos como la nobleza, contemplando sus dominios. A medida que se acercaba la noche y los invitados comenzaban a llegar, Margaret recuperó la botella de arsénico del almacén donde la había escondido después de tomarla del estante alto. Sus manos estaban firmes ahora, su miedo quemado por la fría claridad de su propósito. Había obtenido varias botellas del mejor vino francés que se habían reservado específicamente para la mesa principal, cosechas caras que los Ashford nunca servirían a invitados menores. En un rincón tranquilo de la despensa del mayordomo, abrió cuidadosamente cada botella y añadió una medida de polvo blanco al líquido rojo oscuro, agitando suavemente las botellas para mezclar el veneno por completo. El arsénico se disolvió fácilmente, sin dejar rastro visible, aunque le preocupaba el sabor y esperaba que el fuerte sabor del vino añejo enmascarara cualquier nota metálica. Con las botellas envenenadas preparadas y marcadas con un sutil rasguño en la etiqueta que solo ella reconocería, Margaret las devolvió al área de servicio y comenzó sus deberes mientras los invitados llenaban el gran salón. Observó desde los márgenes de la sala cómo la sociedad de Savannah desfilaba con sus mejores galas. Hombres con trajes caros y mujeres con vestidos elaborados que requerían el trabajo de docenas de costureras esclavizadas para su creación. Se saludaban con falsa calidez y genuino cálculo, evaluando a rivales y aliados, chismorreando sobre personas que aún no habían llegado, realizando las intrincadas danzas sociales que definían su mundo. Margaret se movía entre ellos como un fantasma, rellenando copas de champán y ofreciendo vino, escuchando fragmentos de conversación que revelaban las preocupaciones superficiales de personas que nunca habían conocido el sufrimiento real. La ceremonia misma se celebró en el gran salón, con Catherine luciendo pálida y frágil con su vestido blanco mientras estaba de pie junto a Richard Ashford y pronunciaba los votos que legalmente la convertirían en su propiedad. El ministro que presidía era el mismo hombre que predicaba los domingos sobre el deber cristiano y el orden adecuado de la sociedad, que nunca había sugerido que mantener a otros humanos en esclavitud pudiera ser incompatible con las enseñanzas del hombre que decían seguir. Margaret observó el rostro de Catherine durante la ceremonia y vio miedo allí, bajo el polvo y el colorete, miedo que la novia intentaba ocultar detrás de una sonrisa ensayada, pero que se mostraba en la tensión alrededor de sus ojos y en el temblor de sus manos.
Por un momento, Margaret sintió algo parecido a la simpatía por la mujer blanca, otra persona atrapada por un sistema que trataba a las mujeres como propiedad para ser intercambiada entre hombres por ventajas financieras y sociales. Pero el momento pasó rápidamente porque, cualesquiera que fueran las restricciones que enfrentaba Catherine, ella todavía tenía opciones y alternativas que Margaret nunca tendría. Catherine podía heredar propiedades, podía moverse por la sociedad con respeto y dignidad, podía esperar que sus hijos fueran libres y legalmente reconocidos como completamente humanos. Margaret no tenía ninguna de esas cosas y nunca las tendría, no en la sociedad que Savannah representaba, no en un mundo donde el color de su piel la marcaba como inherentemente inferior a los ojos de la ley y la costumbre. Así que reprimió el breve destello de simpatía y volvió su atención a su tarea, esperando que la ceremonia concluyera y comenzara el banquete. Cuando la pareja de recién casados tomó sus lugares en la mesa principal, Margaret se posicionó cerca de la estación de servicio, desde donde podía observar todo. Los otros miembros del cortejo nupcial se acomodaron a lo largo de la plataforma elevada. El amo y la ama Ashford luciendo triunfantes a pesar de la reputación de su hijo. El amo y la ama Petton claramente aliviados de haber asegurado el futuro de su hija y su propia salvación financiera. Varios tíos, tías y primos que conformaban las extensas redes familiares que controlaban la sociedad de Savannah. Debajo de ellos, en mesas que llenaban el gran salón, se sentaban más de 100 invitados, la flor y nata de la sociedad de Georgia, junto con visitantes de estados vecinos, todos ellos vestidos con sus mejores galas y preparados para comer y beber a expensas de los Ashford. El banquete comenzó con champán y ostras. Los sirvientes se movían entre la multitud con bandejas de los mariscos frescos que habían sido traídos empacados en hielo desde la costa. A Margaret se le asignó el servicio de vino en la mesa principal, lo que significaba que ella sería la que serviría de la botella especial que había preparado. Su corazón martilleaba mientras se acercaba con la primera botella, una cosecha de la que Cornelius Ashford se había jactado toda la semana, afirmando que había sido importada a un costo tremendo y que estaba entre los mejores vinos de toda Georgia. Sirvió primero al novio, llenando la copa de cristal de Richard con el líquido rojo envenenado, observando su rostro en busca de cualquier signo de detección, pero viendo solo una anticipación complacida. Luego a Catherine, cuya mano temblaba ligeramente mientras Margaret llenaba su copa, haciendo que la superficie del vino se ondulara a la luz de las velas. Margaret se movió por la mesa principal, sirviendo a cada miembro del cortejo nupcial, llenando copas de cristal con muerte disfrazada de celebración. El amo Ashford tomó su copa y la sostuvo a la luz, admirando el color y la claridad, completamente inconsciente de que estaba examinando su propia destrucción. La ama Petton sorbió delicadamente y lo pronunció excelente, recomendando que Catherine bebiera libremente, ya que ayudaría a calmar sus nervios de boda. Margaret mantuvo su máscara de servidumbre inexpresiva, su rostro sin mostrar nada del caos que gritaba dentro de su cabeza. La parte de ella que quería advertirles y la parte que quería verlos sufrir y la parte que simplemente quería correr. Escapar de este lugar antes de que las consecuencias de sus acciones se derrumbaran. El banquete continuó con un plato tras otro, cada uno más elaborado que el anterior, carnes asadas y vegetales delicados, salsas ricas y panes frescos, todo presentado con precisión artística y consumido con la glotonería casual de personas que nunca se habían preguntado de dónde vendría su próxima comida. Los invitados en la mesa principal bebieron constantemente de su vino envenenado, Margaret rellenando las copas a medida que se vaciaban, añadiendo más muerte con cada vertido. Buscó síntomas, pero al principio no vio nada, el arsénico actuando lentamente a través de sus sistemas, esperando acumularse a niveles letales antes de anunciar su presencia. Fue quizás una hora después de comenzado el banquete cuando aparecieron los primeros signos. Richard Ashford se detuvo al cortar su carne,
Una expresión de confusión cruzó su rostro al sentir las primeras punzadas de náuseas en su estómago. Alcanzó su copa de vino y bebió profundamente, pensando que quizás la riqueza de la comida era simplemente demasiada, sin saber que estaba añadiendo más veneno a su sistema con cada trago. A su lado, Catherine se había puesto pálida, su mano presionada contra su abdomen. Su respiración se volvía ligeramente dificultosa, aunque intentaba ocultar su malestar y mantener la apariencia de una novia feliz. Uno por uno, los miembros de la mesa principal comenzaron a mostrar signos de malestar, sutiles al principio, pero gradualmente volviéndose más pronunciados a medida que el veneno se extendía por sus cuerpos. Margaret continuó moviéndose por la sala, sirviendo vino a otras mesas, asegurándose cuidadosamente de que solo servía de las botellas marcadas en la mesa principal y usaba vino no contaminado en todas partes. Los otros invitados continuaron su celebración, inconscientes del drama que comenzaba a desarrollarse en la plataforma elevada, demasiado absortos en sus propias conversaciones y consumo como para notar el creciente malestar del cortejo nupcial. Las manos de Margaret permanecieron firmes mientras servía, aunque por dentro sentía algo parecido al vértigo, una sensación de haber saltado de un acantilado y estar en caída libre, sabiendo que no había vuelta atrás de lo que había hecho y que tampoco había un camino claro hacia adelante. Para cuando se retiró el plato principal y se servía el postre, estaba claro que algo andaba terriblemente mal en la mesa principal. Richard se había apartado por completo de la mesa, su rostro enrojecido y sudoroso, una mano agarrando su estómago, mientras la otra se aferraba al borde de la mesa, como para estabilizarse. Catherine lloraba abiertamente ahora, sin importarle las apariencias. Su cuerpo convulsionaba con calambres que retorcían sus facciones en una máscara de agonía. El amo Ashford intentó ponerse de pie, pero descubrió que sus piernas no lo soportaban, colapsando de nuevo en su silla, con un grito que finalmente atrajo la atención de los otros invitados. La ama Petón estaba vomitando en su servilleta, su fino vestido manchado de vino y bilis, mientras su esposo se sentaba rígido en su silla, su rostro del color del pergamino viejo, su aliento saliendo en jadeos cortos. El caos estalló en el gran salón cuando la gente se dio cuenta de que algo catastrófico estaba sucediendo. Los invitados comenzaron a gritar pidiendo médicos, enviando a los sirvientes a correr para buscar médicos por toda Savannah. Los otros invitados en la mesa principal, aquellos que habían bebido de las botellas envenenadas, ahora mostraban diversos grados de malestar, algunos agarrándose el estómago, otros luchando por respirar, todos unidos en su sufrimiento. Los invitados en las mesas inferiores se agolparon, tratando de ver qué estaba sucediendo. La especulación y los rumores se extendieron por la multitud como la pólvora. Algunos sugirieron intoxicación alimentaria, otros susurraron sobre un envenenamiento deliberado, mirando a los sirvientes esclavizados con repentina sospecha y miedo. Margaret se quedó cerca de la pared, su bandeja de botellas vacías en la mano, observando la escena desarrollarse con una extraña sensación de desapego. No sintió triunfo al verlos sufrir, pero tampoco sintió culpa ni remordimiento. Solo sintió una especie de vacío, como si hubiera quemado algo esencial en sí misma y ahora existiera en un espacio hueco, más allá de la emoción. Sabía que debía correr, que debía intentar escapar antes de que las sospechas cayeran sobre ella, pero se encontró arraigada en el lugar, incapaz de apartar la vista de las consecuencias de sus acciones. Una parte de ella quería ser atrapada, quería pararse ante ellos y explicar exactamente por qué había hecho lo que hizo. Quería obligarlos a enfrentar la realidad del sistema que defendían y del que se beneficiaban, pero el instinto de supervivencia finalmente venció a la parálisis. Cuando llegaron los primeros médicos y comenzaron a atender a las víctimas, mientras otros invitados se apartaban con miedo y los sirvientes eran interrogados bruscamente, Margaret dejó su bandeja y se deslizó silenciosamente hacia la cocina. Se movió a través del caos de las áreas de servicio, pasando junto a otros sirvientes que estaban demasiado conmocionados y asustados para notar su partida, saliendo por una puerta lateral que daba a los jardines. El aire nocturno estaba fresco en Ferrycoal,
su piel después del sofocante calor del gran salón, y por un momento simplemente se quedó allí, respirando, escuchando los sonidos ahogados de pánico y angustia que venían del interior de la casa. Pensó brevemente en ir a buscar a Josiah, en intentar convencerlo de que huyera con ella, pero sabía que eso solo lo pondría en mayor peligro. Si iba a tener alguna posibilidad de escapar, tenía que ser sola, moviéndose rápido y sin dejar rastro. Se quitó el delantal de servicio que la identificaba como parte del personal de la casa de Ashford y lo dejó arrugado en el jardín. Luego se movió rápidamente hacia el borde de la propiedad. Conocía la dirección general del norte. Había memorizado fragmentos de información de sus conversaciones con Josiah sobre rutas de escape y casas seguras, aunque si algo de eso realmente la ayudaría. No tenía forma de saberlo. Detrás de ella, Ashford Hall ardía con luz y ruido, cada ventana resplandeciendo, voces alzadas en órdenes y lamentos. Margaret podía oír a alguien gritar, un lamento agudo que podría haber sido de Catherine, o de la ama Ashford, o de una de las otras mujeres del cortejo nupcial. Un sonido de pura angustia que se extendió por los jardines bien cuidados y hacia la oscuridad más allá. No miró hacia atrás mientras se adentraba en las sombras, siguiendo caminos que serpenteaban a través de los terrenos ajardinados hacia el bosque circundante. Su corazón latía con fuerza y su respiración era rápida, pero no corrió, sabiendo que correr atraía la atención y que su mejor oportunidad era moverse de manera constante y decidida, como alguien en un recado, no como alguien que huye de un crimen. Llegó a la línea de árboles y se detuvo una última vez, mirando hacia la mansión que ahora estaba en completo caos. Llegaban más carruajes, más médicos y presumiblemente algunas autoridades para investigar lo que había sucedido. Podía ver figuras moviéndose en las ventanas iluminadas, gente gesticulando frenéticamente. Toda la estructura de la sociedad de Savannah repentinamente perturbada por la muerte en su medio. Margaret sintió un breve destello de algo que podría haber sido satisfacción, sabiendo que había asestado un golpe contra el sistema que le había robado la vida, incluso si era un gesto fútil en el gran esquema de las cosas. Luego se giró y se sumergió en el bosque, dejando atrás Ashford Hall y todo lo que representaba. La noche era oscura bajo el dosel de los árboles. Solo la luz de la luna dispersa penetraba las ramas superiores. Margaret se movió con cuidado, tanteando su camino hacia adelante, evitando caminos y senderos despejados donde podría ser vista. No tenía un destino claro, solo una sensación general de que necesitaba moverse hacia el norte, lejos de Savannah, hacia alguna mítica tierra prometida donde las personas esclavizadas pudieran ser libres. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, sabía que probablemente soltarían perros tras su rastro por la mañana, sabía que todo el aparato de la esclavitud se movilizaría para atraparla y hacer de ella un ejemplo, pero también sabía que prefería morir libre en el bosque que vivir un día más en esclavitud. Y ese conocimiento le dio fuerzas para seguir moviéndose en la oscuridad. Pasaron las horas. Los pies de Margaret comenzaron a sangrar en los delgados zapatos que llevaba, no diseñados para un viaje duro por terreno accidentado. Estaba desesperadamente sedienta. No había tenido oportunidad de beber durante las largas horas de servicio en la boda, y sabía que necesitaría encontrar agua pronto o arriesgarse a colapsar por deshidratación. Escuchó en busca del sonido de agua corriente, recordando que Moses le había dicho una vez que seguir los arroyos podía llevar a fuentes de ayuda, que algunas de las personas que ayudaban a los esclavos que escapaban marcaban casas seguras cerca de fuentes de agua, pero el bosque era confusamente uniforme. En la oscuridad, cada dirección parecía la misma y no tenía habilidades reales de navegación más allá de un sentido general de dónde debería estar el norte. Cuando el falso amanecer comenzó a aclarar el cielo del este, Margaret finalmente escuchó lo que había estado buscando, el murmullo de agua corriente en algún lugar adelante. Tropezó hacia el sonido, emergiendo de los árboles a la orilla de un pequeño arroyo que corría claro sobre rocas y arena. Cayó de rodillas y bebió profundamente.
El agua fría, impactante y maravillosa después de horas de sed. Se echó agua en la cara y el cuello, lavándose el sudor y la suciedad de la noche, y por un momento se permitió sentir la esperanza de que realmente podría escapar, de que la libertad podría ser posible, pero la esperanza era peligrosa y fugaz. A medida que la luz plena llegaba y los pájaros comenzaban sus cantos matutinos, Margaret escuchó en la distancia el sonido que había estado temiendo. El ladrido de los sabuesos en un rastro. Tenían su olor. Probablemente habían comenzado desde el delantal que dejó en el jardín, o desde los cuartos de los sirvientes donde su olor estaría en sus pertenencias. Los perros serían más rápidos que ella, incansables y decididos en su persecución, y serían seguidos por hombres armados a caballo que no tendrían piedad de una mujer esclavizada que había envenenado una fiesta de bodas. Margaret se obligó a ponerse de pie a pesar de su agotamiento y dolor. Se adentró en el arroyo, sabiendo que el agua podría confundir temporalmente a los perros, y comenzó a moverse río abajo. Sus pies resbalaban en las rocas lisas, el agua fría empapando su vestido. Se movió tan rápido como pudo mientras permanecía en el agua. El arroyo a veces lo suficientemente profundo como para que tuviera que nadar. Otras veces, lo suficientemente poco profundo como para que pudiera caminar. El sonido de los perros se hizo más fuerte, luego se desvaneció ligeramente, mientras el truco del agua funcionaba temporalmente. Luego se volvió a hacer fuerte cuando los sabuesos retomaron su rastro en la orilla lejana, o captaron su olor en el aire. La persecución continuó durante la mañana, Margaret llevando su cuerpo más allá del agotamiento, operando con pura voluntad y el instinto animal de sobrevivir. Dejó el arroyo cuando éste giró hacia el sur, de regreso a Savannah, y se adentró de nuevo en el denso bosque. Su vestido rasgado por espinas y ramas, sus manos y cara arañadas y sangrando. Podía oír a los perros claramente ahora, lo suficientemente cerca como para distinguir ladridos individuales, y, bajo ese sonido, las voces de los hombres llamándose unos a otros, coordinando su caza. Ella era la presa y ellos los depredadores, y este era un juego que habían jugado innumerables veces antes, una recreación ritual de poder y control. Margaret subió una pequeña cresta, sus pulmones ardiendo, y miró hacia atrás para verlos, quizás a un cuarto de milla detrás de ella, 3 o 4 sabuesos avanzando por delante de un grupo de hombres a caballo. Reconoció a uno de los jinetes como el supervisor de la plantación de Ashford, un hombre conocido por su crueldad, que probablemente estaba disfrutando de esta persecución y ya planeando qué castigo infligiría cuando la atraparan. La vista de ellos la galvanizó, le dio suficiente energía para un último y desesperado sprint por el otro lado de la cresta y hacia una hondonada llena de matorrales espesos. Se abrió paso a través de la vegetación, las espinas rasgando su ya arruinado vestido, y se encontró al borde de un barranco. Debajo de ella, quizás a 20 pies de profundidad, había una estrecha cornisa cubierta de densas enredaderas y musgo. Era una caída peligrosa, pero los perros estaban a segundos de distancia, y tomó la decisión en un instante, bajándose por el borde y dejándose caer los últimos pies, aterrizando con fuerza en la cornisa y rodando para absorber el impacto. Un dolor agudo le recorrió el tobillo, pero se obligó a apretarse contra la pared de roca, tirando de enredaderas y vegetación sobre sí misma, creando un camuflaje rudimentario que no resistiría una inspección cercana, pero que podría funcionar desde arriba. Los perros llegaron momentos después, sus ladridos frenéticos al perder su rastro en el borde del barranco. Podía oírlos dar vueltas, confundidos, y luego llegaron los hombres, maldiciendo y gritando órdenes. Discutieron sobre si ella había bajado al barranco o había continuado por la cresta. El supervisor quería que se separaran, pero otra voz, una que no reconoció, sugirió que no podría haber sobrevivido a la caída y que deberían buscar en la línea de la cresta. Margaret se apretó más fuerte contra la piedra fría, apenas respirando, observando a través de los huecos en la vegetación mientras los hombres y los perros se alejaban, siguiendo la cresta hacia el este,
Lejos de donde se escondía, esperó hasta que los sonidos de la persecución se desvanecieron por completo antes de permitirse moverse, e incluso entonces permaneció congelada por lo que parecieron horas. Aterrada de que cualquier movimiento los trajera de vuelta, el sol subió más alto, calentando el barranco, y la sed regresó con una intensidad brutal. Su tobillo palpitaba donde había aterrizado mal, hinchándose dentro de su zapato roto hasta que finalmente se quitó el zapato y dejó que su pie descalzo descansara contra la piedra fría. Se examinó a la dura luz del día y vio que estaba en mal estado, cubierta de cortes y magulladuras, su vestido poco más que harapos, su cabello enredado con hojas y ramitas. Pero estaba viva, y por el momento estaba libre, y eso tenía que ser suficiente. A medida que las sombras de la tarde comenzaron a alargarse, Margaret bajó con cuidado de la cornisa al fondo del barranco. Un pequeño arroyo corría por el suelo del barranco, el mismo arroyo que había seguido antes, y bebió de nuevo e intentó limpiar algunas de sus heridas. Sabía que no podía quedarse allí, que los hombres eventualmente regresarían cuando no la encontraran en otro lugar, que necesitaba seguir moviéndose hacia el norte a pesar de sus heridas y agotamiento. Rasgó tiras de lo que quedaba de su vestido y vendó su tobillo herido tan apretado como pudo, creando un soporte rudimentario que al menos le permitiría caminar. El barranco ofrecía ocultación y una fuente de agua, así que decidió seguirlo tan lejos como la llevara hacia el norte. Se movía lentamente ahora, conservando su fuerza, deteniéndose con frecuencia para descansar y beber. Al caer la noche de nuevo, encontró un saliente en la pared del barranco que le proporcionaría algo de refugio, y se arrastró dentro y finalmente se permitió dormir, cayendo en una inconsciencia tan profunda que no soñó, no pensó, simplemente existió en la oscuridad hasta el amanecer. La luz la devolvió a la conciencia y a la brutal realidad de su situación. El segundo día fue más difícil que el primero. Su cuerpo se había puesto rígido durante la noche, cada músculo gritando protesta cuando intentaba moverse. Su tobillo estaba muy hinchado, morado y caliente al tacto, y supo que podría estar roto en lugar de simplemente torcido. No tenía comida y comenzaba a sentir los efectos del hambre prolongada, una debilidad que la mareaba y la volvía torpe. Pero se obligó a seguir moviéndose, siguiendo el barranco hacia el norte, sabiendo que detenerse significaba la muerte o la captura, lo que equivalía a lo mismo. A mediodía, volvió a oír a los perros, distantes pero inconfundibles. Habían regresado a buscar en el barranco, probablemente con sabuesos frescos que no habían sido agotados por la persecución del día anterior. Margaret se esforzó por moverse más rápido a pesar del dolor, chapoteando en el arroyo, esperando que el agua confundiera una vez más su olor. Salió del barranco hacia un bosque más abierto e inmediatamente se dio cuenta de su error. Sin las paredes del barranco como cobertura, estaba expuesta, visible desde la distancia para cualquiera que supiera dónde mirar. Oyó gritos detrás de ella, había sido vista, y la persecución había comenzado de nuevo. Esta vez no le quedaban trucos ni escapatoria ingeniosa. Simplemente corrió, o intentó hacerlo, su tobillo herido traicionándola a cada paso, enviando ráfagas de agonía por su pierna que la hacían jadear y tropezar. Los perros ganaban terreno. Sus ladridos triunfantes ahora que tenían contacto visual con su presa. Margaret sabía que solo le quedaban minutos, quizás segundos antes de que la alcanzaran. Miró a su alrededor desesperadamente en busca de cualquier opción, cualquier forma de escapar o luchar, o al menos morir en sus propios términos, en lugar de ser arrastrada de vuelta para enfrentar la tortura y la ejecución. Delante de ella, el bosque se abría en un pequeño claro, y en ese claro había una estructura que parecía materializarse de sus desesperadas plegarias. Era una pequeña cabaña, vieja y desgastada, con humo saliendo de una chimenea, a pesar del día cálido. Margaret no tenía forma de saber quién vivía allí, si la ayudarían o la entregarían. Pero era su única oportunidad. Se tambaleó hacia la cabaña.
Los perros ahora tan cerca que podía oír sus patas golpeando el suelo, y golpeó la puerta con ambos puños, gritando pidiendo ayuda, aunque apenas le quedaba aliento para hacer sonido. La puerta se abrió para revelar a un anciano negro, su cabello blanco por la edad, su rostro profundamente arrugado, pero sus ojos agudos y evaluadores. Se dio cuenta de su estado y del sonido de los perros que se acercaban en un instante, la agarró del brazo y la metió dentro, cerrando la puerta de golpe detrás de ellos. Le hizo un gesto urgente hacia una trampilla en el suelo ya abierta, que revelaba un espacio oscuro debajo de la cabaña. Margaret no dudó, cayendo en el agujero a pesar de su miedo a los espacios cerrados. El anciano le pasó una jarra de agua y una manta, luego bajó la trampilla sobre su cabeza, sumergiéndola en una oscuridad completa. Lo oyó mover muebles sobre la trampilla, ocultando su ubicación, y luego llegaron los perros, sus ladridos frenéticos, mientras arañaban la puerta. Siguieron las voces de los hombres, exigiendo entrar, y oyó abrirse la puerta y pasos pesados en el suelo sobre su cabeza. Los hombres registraron la cabaña bruscamente, arrojando cosas, interrogando al anciano sobre si había visto a una esclava fugitiva. La voz del anciano era tranquila, segura, afirmando que no había visto nada. Había estado cocinando su comida del mediodía y escuchó el alboroto, pero no sabía nada de ninguna mujer fugitiva. La voz del supervisor se abrió paso entre las otras, agresiva y amenazante. No le creyó al anciano, sugirió que los negros libres que ayudaban a los fugitivos podían encontrarse de nuevo en la esclavitud, o algo peor. El anciano no respondió a las amenazas, simplemente repitió que no había visto nada y los invitó a registrar tan a fondo como quisieran. Margaret contuvo la respiración en la oscuridad de abajo, segura de que encontrarían la trampilla, segura de que este era el final, pero el anciano la había escondido bien, y los hombres finalmente abandonaron su búsqueda, advirtiendo al anciano que lo estarían vigilando, y que si la fugitiva aparecía, más le valía informarlo de inmediato si sabía lo que le convenía. Los perros fueron más difíciles de convencer. Continuaron rodeando la cabaña, sintiendo que su presa estaba cerca, pero sin poder localizarla. Su posición exacta. Finalmente, los cuidadores los llamaron, decidiendo que la mujer debía haber pasado por el claro y continuado hacia el bosque más allá. Margaret escuchó mientras los sonidos del grupo de búsqueda se desvanecían, pero incluso entonces permaneció, congelada en su escondite, aterrorizada de que fuera un truco, que estuvieran esperando a que saliera. Se aferró a la jarra de agua que el anciano le había dado y tomó pequeños sorbos, racionándola cuidadosamente, sin saber cuánto tiempo necesitaría permanecer escondida. Pasaron varias horas antes de que oyera mover los muebles arriba y se abriera la trampilla, admitiendo la bendita luz y el aire fresco. El rostro del anciano apareció en la abertura y le hizo un gesto para que subiera. Margaret salió con dificultad. Su tobillo herido se había puesto muy rígido durante las horas de inmovilidad. El anciano la sostuvo cuando casi se cae, soportando su peso fácilmente a pesar de su aparente edad, y la guió a una silla cerca del fuego. Se presentó como Isaiah, y explicó que era un hombre libre que había comprado su libertad 20 años antes, y que ahora vivía solo en esta cabaña en tierras que había logrado comprar a través de décadas de ahorro cuidadoso. Formaba parte de una red, le dijo en voz baja, personas que ayudaban a los esclavos fugados a llegar al norte, a la libertad. La cabaña había sido construida específicamente con el escondite debajo de ella, y a lo largo de los años, Isaiah había albergado a docenas de personas que huían de la esclavitud, proporcionándoles comida, descanso e indicaciones para la siguiente casa segura en la ruta hacia el norte. Margaret lloró entonces, las primeras lágrimas que había derramado desde la infancia, abrumada por la amabilidad de este extraño que arriesgaba todo para ayudar a personas que no conocía. Isaiah la dejó llorar, entendiendo que necesitaba el desahogo. Luego examinó suavemente sus heridas y las declaró graves, pero superables. Limpió y vendó sus heridas, vendó su tobillo adecuadamente y le dio comida y agua mientras le explicaba lo que sucedería a continuación.
Tendría que permanecer escondida en la cabaña durante varios días, le dijo, hasta que la búsqueda inmediata se calmara y su tobillo sanara lo suficiente para un viaje duro. Luego, él la guiaría a la siguiente estación en la red subterránea, un viaje de quizás 20 millas hacia el norte, donde una familia cuáquera mantenía una granja que servía como punto de paso para las personas que se dirigían a la libertad. Desde allí sería pasada a otros ayudantes, moviéndose por etapas hasta Pensilvania si lograba llegar tan lejos. Aunque Isaiah le advirtió que muchos no completaban el viaje, que las probabilidades estaban en su contra, incluso con ayuda, pero Margaret ya había decidido que prefería morir intentando alcanzar la libertad que rendirse y volver a la esclavitud. Le contó a Isaiah lo que había hecho en la boda, el envenenamiento que había puesto en marcha toda esta cadena de eventos, y observó su rostro cuidadosamente para ver si la juzgaría con dureza por ello. Pero Isaiah solo asintió lentamente. Su expresión grave pero comprensiva. Había visto demasiado de la brutalidad de la esclavitud como para condenar a alguien por contraatacar, aunque también entendía que sus acciones traerían un mayor escrutinio y violencia sobre todas las personas esclavizadas en la región, que la sociedad blanca usaría esto como justificación para un control aún más duro. Hablaron hasta bien entrada la noche, Isaiah compartiendo historias de otras personas a las que había ayudado a escapar, los triunfos y tragedias de la red subterránea. Le habló de Harriet Tubman, una mujer que había escapado de la esclavitud y ahora regresaba repetidamente al sur para guiar a otros a la libertad, arriesgando su vida una y otra vez, porque no podía descansar mientras su gente permaneciera en esclavitud. Le habló de Frederick Douglass, quien había escapado y se había convertido en una voz poderosa para la abolición, usando su intelecto y oratoria para atacar la institución de la esclavitud en el tribunal de la opinión pública. Estas historias le dieron a Margaret la esperanza de que su vida podría tener un significado más allá de la venganza, que si sobrevivía, podría unirse a la lucha contra el sistema que le había robado tanto. Los días pasaron lentamente en la cabaña. El cuerpo de Margaret sanó gradualmente. Las peores de sus heridas se volvieron manejables, sino completamente recuperadas. Ayudó a Isaiah con pequeñas tareas en la cabaña, cocinando y limpiando, agradecida por la capacidad de devolver su amabilidad de alguna manera pequeña. Evitaron el tema de lo que había sucedido en Ashford Hall, pero las noticias se filtraron a través de otros miembros de la red subterránea que pasaban por la cabaña. El envenenamiento había matado a 6 personas, incluidos Richard y Catherine Ashford, ambos pares de padres, y otros 2 miembros de la familia que se habían sentado en la mesa principal. Otra docena de invitados que habían bebido de las botellas envenenadas habían sobrevivido, pero sufrieron daños permanentes en sus órganos internos. La reacción en Savannah había sido exactamente como Isaiah predijo. La sociedad blanca estaba alborotada, exigiendo que se encontrara al perpetrador y se lo castigara públicamente. Las personas esclavizadas en toda la región enfrentaron un mayor escrutinio y violencia, mientras las autoridades intentaban extraer información sobre el envenenamiento. Varias personas de Ashford Hall habían sido arrestadas y torturadas, incluida Bessie, la cocinera principal, y otros 2 trabajadores de la cocina, aunque ninguno de ellos sabía nada de lo que Margaret había hecho. Josiah había sido azotado casi hasta la muerte, pero no había revelado nada porque genuinamente no sabía nada, no habiendo tenido conocimiento de los planes de Margaret. La noticia de este sufrimiento a causa de sus acciones pesó mucho sobre Margaret. Sabía que habría consecuencias, pero escuchar los detalles específicos de personas inocentes siendo castigadas por su crimen era casi insoportable. Isaiah le aconsejó que no se sintiera culpable, recordándole que la verdadera responsabilidad recaía en un sistema que deshumanizaba a las personas hasta el punto en que la violencia parecía la única opción. Pero Margaret luchó con el conocimiento de que su venganza había causado sufrimiento a personas que le habían mostrado amabilidad. A medida que su tobillo sanaba lo suficiente para viajar, Isaiah comenzó a prepararla para la siguiente etapa de su viaje. Le dio ropa nueva,
simple pero resistente, y zapatos que aguantarían mejor que los que había usado desde Ashford Hall. Le enseñó qué estrellas usar para navegar, qué plantas eran seguras para comer si se quedaba sin comida, cómo reconocer las marcas que indicaban casas seguras frente a áreas peligrosas. La interrogó sobre la historia que debería contar si la detenían. Una mentira cuidadosamente construida sobre ser una mujer libre que viajaba para visitar a sus parientes, completa con papeles falsos que había obtenido de un falsificador en la red. En una noche sin luna, 10 días después de su llegada, Isaiah despertó a Margaret antes del amanecer y le dijo que era hora de irse. Comieron un desayuno simple juntos, y luego Isaiah la sacó de la cabaña y la llevó al bosque, moviéndose por senderos que eran invisibles para Margaret, pero que él seguía con la confianza de una larga familiaridad. Caminaron durante horas, Isaiah marcando un paso constante que se adaptaba al tobillo, aún en recuperación de Margaret, deteniéndose ocasionalmente para descansar y beber de los arroyos que cruzaban. Cuando el sol alcanzó su punto máximo, emergieron del bosque hacia tierras de cultivo despejadas, y a lo lejos, Margaret pudo ver una granja ordenada rodeada de campos listos para la cosecha. Isaiah señaló la granja y le dijo a Margaret que ese era su destino. Allí vivía una familia llamada Patterson, cuáqueros que se oponían a la esclavitud por motivos religiosos y que habían estado ayudando a Isaiah, fugitivos durante años. Margaret debía acercarse a la casa desde el este, le instruyó, y llamar 3 veces, hacer una pausa, y luego llamar 2 veces más. Esa era la señal que la identificaría como alguien que necesitaba ayuda. Isaiah no iría con ella a la granja, explicó, porque su presencia solo atraería la atención si lo veían, y ya habían corrido suficiente riesgo al viajar juntos a la luz del día. Margaret abrazó al anciano, tratando de encontrar palabras para agradecerle por salvarle la vida y darle una oportunidad de libertad. Isaiah le dio una palmada suave en el hombro y le dijo que guardara sus agradecimientos hasta que realmente llegara a la libertad, porque todavía había cientos de millas y peligros incontables entre ella y la seguridad. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso al bosque, desapareciendo entre los árboles. Y Margaret estaba sola de nuevo, enfrentando la siguiente etapa de su viaje imposible. Se acercó a la granja de los Patterson con cuidado, buscando cualquier señal de peligro o engaño, y llamó como Isaiah le había indicado. La puerta se abrió para revelar a una mujer de quizás 40 años, vestida sencillamente al estilo cuáquero, cuyo rostro mostraba sorpresa, pero no miedo, al ver a Margaret en su puerta. La mujer, que se presentó como Rachel Patterson, rápidamente hizo pasar a Margaret y llamó a su esposo, un hombre alto y delgado llamado Daniel, que apareció de una habitación trasera y evaluó a Margaret con la misma calma aceptación que su esposa había mostrado. Los Patterson explicaron que mantenían lo que llamaban una estación en el ferrocarril subterráneo, proporcionando refugio y asistencia a las personas que huían de la esclavitud. Podían mantener a Margaret por unos días, dijeron, dándole tiempo para descansar y recuperar completamente su fuerza antes de la siguiente etapa de su viaje. Tenían un escondite en el granero, más sofisticado que la trampilla de Isaiah, donde podría ocultarse si los cazadores de esclavos venían a buscar, y le proporcionarían suministros para el camino por delante, comida, agua y mantas que aumentarían sus probabilidades de supervivencia. Margaret se quedó con los Patterson durante 3 días, escondida en el granero durante las horas del día, pero invitada a la casa después del anochecer para compartir comidas y conversación. Se enteró de que Rachel y Daniel tenían 5 hijos, todos los cuales sabían de las actividades de la familia y guardaban el secreto con dedicación religiosa. La más joven, una niña de quizás 8 años, le recordó dolorosamente a Margaret a los niños que había conocido en los barracones de esclavos, aunque el futuro de esta niña estaba asegurado de una manera que el de ellos nunca lo estaría.
Los Patterson hablaron abiertamente de su oposición a la esclavitud, citando tanto la convicción religiosa como la simple decencia humana, como su motivación para violar leyes que consideraban injustas. En la mañana del cuarto día, Daniel Patterson enganchó su carro y ocultó a Margaret debajo de un doble fondo que había construido exactamente para este propósito. La llevaría hacia el norte a la siguiente estación, explicó. Un viaje de quizás 30 millas, que tomaría la mayor parte del día. Era arriesgado transportarla de esta manera, porque si los detenían y registraban, ciertamente la descubrirían, pero era más rápido y seguro que hacerla caminar, especialmente dado que los cazadores de esclavos buscaban activamente a la envenenadora de Ashford y estarían escudriñando a cualquier persona negra que viajara sola. El viaje fue aterrador. Margaret yacía en completa oscuridad debajo del doble fondo del carro, incapaz de moverse o estirarse, apenas capaz de respirar en el espacio reducido. Oyó a Daniel detenerse varias veces para hablar con personas que encontraron en el camino. Lo oyó discutir alegremente sobre cultivos y el clima mientras ella permanecía congelada debajo de él, rezando para que nadie mirara demasiado de cerca su carro. En un momento dado, fueron detenidos por hombres que decían estar buscando a una esclava fugitiva peligrosa, y Margaret los oyó interrogar a Daniel agresivamente, exigiendo saber si había visto a alguna persona negra sospechosa en la zona. Daniel mantuvo su actitud tranquila, expresando simpatía por su búsqueda mientras negaba firmemente que hubiera visto algo inusual, y finalmente le permitieron continuar. Cuando Daniel finalmente se detuvo y abrió el doble fondo para liberarla, la oscuridad total había caído y estaban en otra granja. Esta pertenecía a una familia llamada Morrison. Margaret salió con rigidez, su cuerpo dolorido por horas de inmovilidad, y se encontró recibida por una pareja de mediana edad que la acogió con la misma amabilidad práctica que los Patterson habían mostrado. La red era real. Se dio cuenta con creciente esperanza. Había gente a lo largo de toda la ruta hacia el norte dispuesta a arriesgar su propia seguridad para ayudar a extraños a escapar de la esclavitud. Era casi imposible de creer después de una vida de no experimentar más que crueldad de la sociedad blanca, pero la evidencia era innegable. El patrón se repitió durante las semanas siguientes. Margaret se quedaría en una casa segura durante unos días, recuperando su fuerza y permitiendo que cualquier búsqueda inmediata se calmara. Luego, sería pasada a la siguiente estación en la ruta. A veces viajaba en carro, escondida en varios compartimentos ingeniosos que los conductores habían construido. Otras veces caminaba, guiada por personas que conocían los caminos a través de bosques y pantanos que evitaban carreteras y pueblos donde podría ser vista. Se movió constantemente hacia el norte a través de Georgia y hacia Carolina del Sur, cada milla llevándola más lejos de Savannah y más cerca de la tierra prometida de la libertad. Pero el viaje no estuvo exento de contratiempos y peligros. Cerca de la frontera entre Carolina del Sur y Carolina del Norte, la casa segura a la que se suponía que debía llegar había sido allanada por las autoridades apenas unos días antes de su llegada. La familia que la había estado operando estaba en la cárcel, enfrentando cargos de ayudar a fugitivos, y Margaret tuvo que esconderse en el bosque durante 3 días hasta que se pudo encontrar un nuevo contacto para continuar su viaje. Se quedó sin comida durante ese tiempo y se vio reducida a comer plantas y raíces, algunas de las cuales la enfermaron violentamente. Desarrolló una fiebre que la dejó débil y delirante, y más tarde solo tuvo recuerdos fragmentados de ser encontrada por una mujer negra que no formaba parte de la red subterránea, pero que se compadeció de ella y la cuidó hasta que se recuperó, a pesar del riesgo. El invierno se acercaba mientras Margaret se abría paso a través de Carolina del Norte y hacia Virginia, y el clima se convirtió en otro enemigo a vencer. Solo tenía la ropa que las diversas casas seguras le habían proporcionado, adecuada para el clima del sur, pero insuficiente para las noches frías que llegaban con el avance del otoño.
Desarrolló una tos persistente que preocupó a los conductores que la albergaban, quienes temían que pudiera ser tisis, pero no tenían forma de conseguirle atención médica adecuada sin arriesgarse a ser descubiertos. Perdió peso que no podía permitirse perder. Su cuerpo quemando sus reservas mientras avanzaba hacia el norte a través de un terreno cada vez más difícil. Hubo momentos en que Margaret quiso rendirse, cuando el dolor, el agotamiento y el miedo constante parecían demasiado para soportar. Pensó en dar marcha atrás, en aceptar que quizás la esclavitud era preferible a esta lucha interminable hacia un futuro incierto. Pero entonces recordaría la boda en Ashford Hall, recordaría la sensación de verter veneno en esas copas de cristal, recordaría que ya se había comprometido con este camino al contraatacar a sus opresores. No había vuelta atrás ahora, solo hacia adelante, hacia cualquier destino que le esperara en el norte. La red subterránea la movió a través de Virginia, Maryland, Delaware. Cada estado la acercaba más a la meta de Pensilvania y la libertad más allá. Conoció a docenas de personas que la ayudaron, tanto negras como blancas, personas motivadas por convicciones religiosas, creencias políticas o simple compasión humana para desafiar leyes que consideraban malvadas. Escuchó historias de otros fugitivos, algunos que habían llegado a la libertad y estaban construyendo nuevas vidas, otros que habían sido capturados y devueltos para enfrentar castigos brutales, aún otros que habían muerto en el viaje, sus cuerpos dejados en tumbas sin nombre a lo largo de la ruta hacia el norte. Era finales de noviembre, casi 3 meses después del envenenamiento en Ashford Hall, cuando Margaret finalmente cruzó a Pensilvania. Viajaba con un conductor llamado Jonas, un hombre negro libre que hacía viajes regulares al sur para guiar a la gente hacia el norte, y él le dijo, cuando pasaron la frontera, que ahora estaba en territorio libre, que las leyes aquí no la reconocían como propiedad. Margaret quería sentir alegría o alivio ante esta noticia, pero estaba demasiado agotada y demasiado cambiada por su viaje para sentir mucho de nada. La libertad, descubrió, no era el momento único y transformador que había imaginado, sino más bien un cambio gradual, una lenta realización de que tenía albedrío y opciones que le habían sido negadas toda su vida. Jonas la llevó a Filadelfia, a una comunidad de personas negras libres que se habían establecido en la ciudad y que daban la bienvenida a los fugitivos del sur. Le proporcionaron alojamiento en una pensión dirigida por una mujer formidable llamada Grace, que ella misma había escapado de la esclavitud 2 décadas antes y ahora dedicaba su vida a ayudar a otros a hacer la misma transición. Grace echó un vistazo al estado de Margaret, la tos persistente, la extrema delgadez y los ojos atormentados, e inmediatamente se puso a trabajar para ayudarla a recuperarse tanto física como mentalmente del trauma de su viaje. Fue en Filadelfia, en la pensión de Grace, donde Margaret finalmente se permitió procesar todo lo que había sucedido. Lloró la vida que había perdido, las personas que había dejado atrás, la imposibilidad de volver alguna vez a Georgia o de volver a ver a Moses, si es que aún estaba vivo. Luchó con la culpa del envenenamiento, el conocimiento de que sus acciones habían resultado en muertes y sufrimiento, tratando de reconciliar su creencia de que el acto había sido justificado con su horror por las consecuencias. Grace escuchó su historia sin juzgar, entendiendo que la claridad moral era un lujo que las personas esclavizadas rara vez podían permitirse, que la supervivencia a veces requería elecciones terribles. Durante los meses siguientes, Margaret se reconstruyó lentamente. Encontró trabajo como costurera, usando las habilidades que había aprendido en la esclavitud para mantenerse en libertad. Aprendió a navegar por el complejo mundo de la sociedad negra libre en Filadelfia, que tenía sus propias jerarquías y reglas, que eran muy diferentes, tanto de la sociedad blanca como de las comunidades de esclavos que había conocido. Hizo amigos con cautela, todavía sin confiar del todo en que su libertad fuera real, que las autoridades no aparecerían de repente para arrastrarla de vuelta al sur, para enfrentar el castigo por sus crímenes.
Las noticias de Savannah se filtraban hacia el norte a través de la red subterránea. La búsqueda de la envenenadora de Ashford finalmente había sido abandonada. Las autoridades concluyeron que la perpetradora había muerto durante el intento de fuga o había sido asesinada por cómplices que querían asegurar su silencio. Ashford Hall había sido vendido. La familia, incapaz de soportar permanecer en la casa donde tantos habían muerto. El edificio permaneció vacío durante años. Los lugareños afirmaban que estaba embrujado, que podían oír sonidos provenientes de la estructura abandonada en noches tranquilas, sonidos que algunos describían como sollozos y otros como risas. El fantasma de la boda que había terminado en muerte y destrucción. Margaret escuchó estas historias con sentimientos encontrados. Una parte de ella se alegraba de que los Ashford hubieran sufrido, de que su gran casa se hubiera convertido en un monumento a su pérdida en lugar de a su poder. Pero otra parte, la parte que había crecido y cambiado durante su viaje al norte, entendía que la venganza en realidad no había resuelto nada. No había liberado a una sola persona que aún estuviera en esclavitud, ni había cambiado la injusticia fundamental del sistema. Había asestado un golpe, sí, pero fue un golpe pequeño que había costado enormemente y había logrado poco más que satisfacer su propia rabia. A medida que pasaron los años y Margaret construyó una vida en Filadelfia, se involucró en el movimiento abolicionista. Habló en pequeñas reuniones sobre sus experiencias en la esclavitud, aunque nunca reveló que ella era la envenenadora de Ashford. Guardando ese secreto bajo llave, ayudó con la red subterránea, proporcionando refugio y asistencia a los recién llegados, tratando de devolver algo de lo que le habían dado. Aprendió a leer mejor, mejorando las habilidades básicas que Moses le había enseñado, y leyó todo lo que pudo sobre la lucha para acabar con la esclavitud, los debates políticos, los argumentos morales y los intereses económicos que se enredaban en torno a la cuestión de si los seres humanos podían ser propiedad. Se enteró de que Moses había muerto 2 años después de su fuga, trabajado hasta la muerte en los campos de la finca Petón. Esta noticia rompió algo en ella que no se había roto antes. El conocimiento de que el hombre que la había salvado de tantas maneras no se había salvado a sí mismo, había muerto en esclavitud mientras ella vivía en libertad. Lo lloró adecuadamente, permitiéndose finalmente sentir todo el peso de su dolor, y le prometió a su memoria que continuaría el trabajo que él había comenzado, enseñando a otros y luchando por la libertad de cualquier manera que pudiera. Margaret nunca se casó, nunca tuvo hijos, eligiendo en cambio dedicarse por completo a la causa de la abolición. Se hizo conocida en la comunidad negra de Filadelfia como una mujer de convicciones feroces y compasión práctica. Alguien con quien se podía contar para ayudar a la gente necesitada, pero que no soportaba a los tontos ni toleraba la injusticia. Vivió para ver el comienzo de la guerra civil. Observó cómo la nación finalmente comenzaba a confrontar el mal en su corazón, aunque no vivió para ver el fin de la esclavitud, muriendo de tisis en 1862 a la edad de 50 años. En su funeral, al que asistieron docenas de personas cuyas vidas había tocado, Grace contó la historia de cómo Margaret había llegado a Filadelfia todos esos años atrás, rota y atormentada, pero decidida a sobrevivir y construir algo significativo a partir de los restos de su pasado. Grace no mencionó el envenenamiento, guardando ese secreto incluso después de la muerte de Margaret, pero habló de coraje y resiliencia, de la fuerza necesaria para sobrevivir a la esclavitud y de la fuerza aún mayor necesaria para construir una vida en libertad. Dijo que Margaret había sido una guerrera en una guerra que la mayoría de la gente ni siquiera reconocía que se estaba librando y que su vida era un testimonio de la verdad de que los pueblos oprimidos siempre se han resistido a su opresión, a veces en silencio y a veces violentamente, pero siempre con la convicción fundamental de que eran plenamente humanos y merecían ser tratados como tales. La leyenda del envenenamiento de Ashford Hall persistió mucho después de que los hechos fueran olvidados. La mansión permaneció abandonada durante décadas, convirtiéndose en una especie de hito en Savannah,
Una historia con moraleja sobre los peligros de confiar en las personas esclavizadas con acceso a alimentos y bebidas. Algunas versiones de la historia convirtieron a Margaret en un monstruo, una salvaje que había asesinado a personas inocentes por maldad inherente en lugar de ira justificada. Otras versiones, susurradas entre las comunidades negras, la retrataban como una heroína que había asestado un golpe por la libertad. Aunque estas historias tenían cuidado de no incluir detalles identificativos que pudieran llevar a las autoridades a alguna persona viva. En verdad, Margaret Ellis no fue ni monstruo ni heroína, sino simplemente un ser humano que había sido llevado más allá de la resistencia y que había contraatacado con la única arma disponible para ella. Su historia fue una de miles, incluso millones de personas esclavizadas que se resistieron a su esclavitud de maneras grandes y pequeñas. Desde la ralentización del trabajo y la rotura de herramientas hasta la rebelión abierta, todos ellos tratando de reclamar alguna medida de autonomía en un sistema diseñado para despojarlos de todo derecho humano. El hecho de que su acto de resistencia implicara matar lo hizo más dramático que la mayoría, pero no fue menos justificado o comprensible dado el contexto de su vida y la sociedad que la había esclavizado. El edificio de Ashford Hall fue finalmente demolido en 1893, 58 años después del envenenamiento que lo había hecho infame. Los periódicos locales publicaron historias sobre la demolición, relatando la leyenda de la esclava asesina que había envenenado un banquete de bodas y escapado en la noche. Estos relatos eran sensacionalistas e inexactos, embelleciendo detalles e inventando motivaciones, convirtiendo una compleja tragedia humana en un simple melodrama. Nadie mencionó que la novia había sido esencialmente vendida al novio por su padre en bancarrota, que todo el sistema de esclavitud en las plantaciones estaba construido sobre una violencia mucho más extensa que el acto desesperado de una mujer, que quizás los verdaderos monstruos no eran las personas esclavizadas que ocasionalmente contraatacaban, sino la sociedad que los mantenía en esclavitud en primer lugar. Lo que quedó fue la historia, transmitida de generación en generación, evolucionando con cada narración. Algunos decían que si visitabas el lugar donde una vez estuvo Ashford Hall en ciertas noches, todavía podías oír los sonidos de esa boda malograda, música y risas repentinamente interrumpidas por gritos. Otros afirmaban haber visto una figura moviéndose por los jardines descuidados, una mujer con un vestido de sirvienta andrajoso sirviendo vino invisible de una botella invisible. Eran historias de fantasmas, por supuesto, del tipo que toda sociedad cuenta para procesar el trauma y establecer lecciones morales. Pero como todas las historias de fantasmas, contenían granos de verdad envueltos en capas de mitología. La verdad era que Margaret Ellis había existido, había vivido, sufrido, luchado y escapado para construir una vida en libertad. Había matado gente, salvado gente, educado gente y amado gente. Todas las complejas contradicciones que componen una vida humana real en lugar de una simple historia con héroes y villanos claros. Había sido valiente y cruel, calculadora y desesperada, víctima y perpetradora. Todas estas cosas simultáneamente, porque eso es lo que son los humanos. Complicados y contradictorios incluso en las mejores circunstancias e infinitamente más cuando se ven obligados a sobrevivir en condiciones de deshumanización sistemática. Su risa, si resonaba en algún lugar, no resonaba en las ruinas de Ashford Hall, sino en las vidas de las personas a las que había ayudado durante sus años en North Filadelfia, en los pequeños actos de resistencia y resiliencia que había fomentado en otros, en la cadena de influencia que se extendía hacia adelante en el tiempo, a medida que cada persona que ayudaba
pasaba a ayudar a otros. Ese fue su verdadero legado, no el relato melodramático de vino envenenado y aristócratas asesinados, sino la historia más tranquila de supervivencia, comunidad y lucha persistente hacia la libertad y la dignidad. La historia de Margaret de Savannah sigue siendo complicada, un recordatorio de que la historia la escriben los poderosos, pero la viven todos, que los mismos eventos pueden entenderse de maneras radicalmente diferentes dependiendo de la perspectiva que se tome, que la certeza moral es difícil de mantener al examinar las acciones de personas que viven en condiciones imposibles. ¿Estaba justificada al envenenar a esos invitados a la boda? Desde su perspectiva, casi con certeza sí. Desde la perspectiva de las familias que perdieron a sus seres queridos, obviamente no. Desde la perspectiva de la historia, la pregunta en sí misma es quizás menos importante que lo que la historia revela sobre una sociedad que llevó a los seres humanos a tales medidas desesperadas y luego expresó sorpresa cuando esas medidas se emplearon ocasionalmente. Lo que se puede decir con certeza es que la esclavitud fue una abominación moral que corrompió a todos los que tocó, tanto al esclavizador como al esclavizado, que creó condiciones donde la violencia se volvió inevitable, donde los seres humanos se vieron obligados a tomar decisiones imposibles entre la sumisión y la resistencia, ambas con costos terribles. Margaret Ellis eligió la resistencia y pagó por esa elección con la pérdida de casi todo lo que había conocido, con una vida de exilio del lugar de su nacimiento, con el conocimiento de que sus acciones habían causado sufrimiento a personas inocentes, incluso mientras contraatacaban a un sistema culpable. Si su fantasma realmente ríe en las ruinas de Ashford Hall, quizás no es la risa triunfante de la venganza satisfecha, sino la risa amarga de alguien que entendió demasiado tarde que los actos individuales de violencia no pueden destruir la opresión sistémica, que la verdadera libertad requiere no solo escapar de la esclavitud, sino desmantelar las estructuras que hacen posible la esclavitud en primer lugar. Ese trabajo continuó mucho después de la muerte de Margaret, continuó a través de la guerra civil, la reconstrucción, Jim Crow y el movimiento por los derechos civiles, y continúa aún hoy. Una lucha continua para hacer realidad la promesa de igualdad humana que fue escrita en los documentos fundacionales pero negada en la práctica a tantos durante tanto tiempo. La historia de Margaret Ellis, la esclava que envenenó el banquete de bodas y dejó a 100 invitados boqueando por aire, es en última instancia una historia sobre poder y resistencia, sobre los extremos a los que la gente llegará para reclamar su humanidad, cuando esa humanidad es sistemáticamente negada, sobre el complicado legado de la violencia frente a la opresión. No es una historia cómoda, no una que ofrezca lecciones morales fáciles o héroes claros, pero es una historia importante no obstante, un recordatorio de los costos humanos reales de la esclavitud y las medidas desesperadas que las personas esclavizadas a veces tomaron para afirmar su existencia como seres humanos plenos que merecían libertad y dignidad.